Buenas tardes, mi gente, aquí de nuevo en Hablando en Ley con el doctor Yacadí Rodríguez. Así que, como siempre, les digo, dale like, comparte, dale a la campanita y suscríbete. ¿Ok? Comparte, por favor, comparte para que me ayuden en el canal. Gracias a las personas que tengo suscritas, a veces se van dos o tres, vuelven, pero nada, como siempre digo, aunque sea uno, yo voy a seguir haciendo esto. Hoy vamos a hablar de la ley 284. ¿Ok? La ley 284 es la ley de acecho en Puerto Rico. ¿Ok? Ley contra el acecho en Puerto Rico. Esta ley es de 1999, 21 de agosto de 1999, y la última enmienda fue en octubre 10 del 2024. Octubre 10 del 2024 fue su última enmienda. ¿Ok? Hubo una enmienda, hubo tres enmiendas más adicionales en el 2024, 2 de octubre, 9 de agosto y 8 de agosto. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar a el artículo 3, donde me habla de las definiciones. Tenemos que saber las definiciones de esta ley para poder entender cuál es la conducta de acecho. ¿Ok? Y esta conducta se mezcla, ¿verdad? Por decir algo para que ustedes entiendan, se mezcla con la conducta de el acecho en la violencia doméstica. ¿Okay? Es más o menos la misma circunstancia, más o menos. ¿Okay? En el artículo 3, inciso A, me dice acecho. ¿Qué es acecho? Significa una conducta mediante la cual se ejerce una vigilancia sobre determinada persona, se envían comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una determinada persona, se realizan amenazas escritas, verbales o implícitas a determinada persona, se efectúan actos de vandalismo dirigidos a determinada persona, se hostiga repetidamente mediante palabras, gestos, acciones dirigidas a intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a miembros de su familia. Ok, ¿qué quiere decir esto? Para los detectives privados, para los que son detectives privados en Puerto Rico, esto es lo que nosotros hacemos todos los días. Por eso esta ley es el talón de Aquiles del detective privado. El detective privado, más adelante en la ley, voy a ver cómo son las circunstancias de ese acecho. Y yo siempre digo que el detective privado se debe de dejar ver una sola vez. Se deja ver dos veces y la otra persona obtiene su información. Esta es la ley que le va y le quitan la licencia. ¿Ok? ¿Por qué yo digo que esto es lo que nosotros hacemos? Aquí habla de vigilancia, nosotros hacemos vigilancia. Aquí habla de perseguir, nosotros perseguimos. ¿Ok? Por esas dos razones se nos puede radicar una ley de acecho. ¿Ok? Por esas dos razones, por vigilancia y seguimiento. ¿Ok? Y es lo que nosotros hacemos, por eso no nos podemos dejar ver. ¿Ok? Entonces, no voy a leer todo las definiciones, voy a leer lo más importante que ustedes deben saber. Para los detectives privados, se acabó los GPS, se acabaron. ¿Ok? Dispositivo tecnológico significa cualquier dispositivo capaz de localizar de manera remota la ubicación, posicionamiento o cronometría de un objeto o persona mediante el uso de la tecnología para obtener información en tiempo real a través de servicios telemáticos, internet, redes sociales, teléfonos y aplicaciones que utilicen el sistema de posicionamiento global GPS.
o su equivalente. ¿Ok? Esta es la última enmienda, la del 10 de octubre del 2024. No se puede usar GPS, los detectives, para saber dónde está la otra persona. Usted lo usa a su riesgo. A su riesgo, porque si la otra persona manga ese GPS en el carro, acuérdese que usted compra un GPS, ese GPS tiene una numeración del fabricante o de la persona quien le vendió, sea en Estados Unidos, sea aquí en Puerto Rico, en las tiendas donde venden eso, Spy Gallery, en los kiosquitos esos que están en los moles, T-Mobile tiene GPS, cualquier cosa ya no se puede utilizar. ¿Ok? Bien. Patrón de conducta persistente. ¿Y cuál es el patrón de conducta persistente? Significa realizar en 2 o más ocasiones actos que evidencien el propósito intencional de intimidar a determinada persona o miembros de su familia. Por eso digo, detective privado, usted tiene un break para que se deje ver. Un break nada más. Uno. Si se dejó ver 2 veces, ley 284. Usted sabe lo que es familia, yo no voy a leer eso. Empleado o empleado, usted sabe lo que es eso. Usted sabe lo que es un patrón. Intimidar. Significa toda acción o palabra que manifestada repetidamente infunda temor en el ánimo de una persona prudente y razonable, a los efectos de que ella o cualquier miembro de su familia pueda sufrir daños en su persona o en sus bienes, y o ejercer presión moral sobre el ánimo de esta persona a llevar a cabo un acto contrario a su voluntad. ¿Ok? Orden de protección, usted sabe lo que es. En esta ley hay una orden de protección. Usted sabe lo que es un tribunal y usted sabe lo que es un agente de orden público. En el artículo 4, conducta delictiva, penalidades. Rapidito. Toda persona que intencionalmente manifieste un patrón constante o repetitivo de conducta de acecho dirigido a intimidar a una determinada persona a los efectos de que ella o cualquier miembro de su familia podría sufrir daño en su persona o en sus bienes, o que mantenga dicho patrón de conducta a sabiendas de que determinada persona razonablemente podría sentirse intimidada, incurrirá en delitos menos graves. Antes me hablaba solamente de la orden de protección. Ahora me está hablando de un delito menos grave. ¿Ok? ¿Qué sucede? Les acabo de leer el patrón. Cuando me dice aquí, toda persona que intencionalmente manifieste un patrón, tiene que ser 2 veces. Para la ley de acecho tiene que ser 2 veces. Tiene que haber 2 incidentes para que esta ley aplique. Un incidente, depende de lo que la persona está haciendo, puede ser otro delito. Pero para esta ley, 2 incidentes. Entonces, el tribunal podrá imponer la pena de restitución además de la pena de reclusión establecida. B. Se incurrirá en delito grave y se impondrá pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Si se incurriere en acecho según tipificado en esta ley, mediante una o más de las circunstancias siguientes. Todo lo que yo voy a leer ahora es nuevo. Repito, todo lo que yo voy a leer ahora es nuevo. Eso no estaba antes. Esto es una de las enmiendas nuevas. Esto es importante que usted se lo sepa. Se penetre en la morada o en el lugar de empleo de determinada persona o de cualquier miembro de su familia
infundiendo temor de sufrir daño físico o ejercer presión moral sobre el ánimo de esta para llevar a cabo un acto contrario a su voluntad. ¿Ok? No tengo que explicarlo, eso está bien claro ahí. El otro, se infringe grave daño corporal a determinada persona o miembro de su familia. Está clarísimo. Se cometiere con un arma mortífera en circunstancias que no revistieren la intención de matar o mutilar. Yo puse aquí videos de la ley de armas. Y en el capítulo 6, en penalidades, yo dije todo el listado que habla la ley en ese capítulo sobre las armas blancas. ¿Ok? Además de un arma, como usted la conoce, que le pone un magazine y le pone bala y dispara y expulsa una bala. Ya yo les expliqué que la ley de armas se va a aplicar si usted usa cualquier objeto para infligir daño a una persona. Daño, no es grave daño corporal, daño a una persona. Ya eso es ley de armas. ¿Ok? Y aquí me dice, se cometiere con un arma mortífera. ¿Ok? Le van a aplicar esto más la ley de armas. Específicamente el artículo 6.06, que es donde habla de armas blancas. En lo próximo, se cometiere luego de mediar una orden de protección contra el ofensor, expedida en auxilio de la víctima del acecho, o de otra persona también acechada por el ofensor. O sea, la persona tiene una orden de protección bajo la ley de acecho y la violenta. ¿Cómo tú violentas una orden de protección? Cualquiera. Ley 54, Ley 121, Ley 284, Ley 148. Voy a repetir. Ley 54, violencia doméstica. Ley 121, protección de personas de edad avanzada. Ley 284, que es la que estoy discutiendo, que es la ley de acecho. Ley 148 de agresión sexual. Y la quinta, la ley 57 de menores. Esas cinco leyes tienen órdenes de protección. ¿Ok? Cualquiera de esas leyes que tiene órdenes de protección, usted violenta una orden de protección. ¿Cómo? Acercándose a la persona. Usted no se puede acercar a la persona. Hay un documento que dice que usted no se puede acercar a la persona. Violenta la orden. Le escribe por mensaje de texto, WhatsApp, Snapchat, texto regular, le van a radicar. La persona lo bloqueó de todo eso y usted envía un ATH móvil, porque ha pasado. Usted envía un ATH móvil con un peso y en el mensaje usted pone llámame o le pone hola. Ya usted violentó la orden. En redes sociales, Facebook, Instagram, X, YouTube, no puede estar escribiéndole a la persona ni mandando nada. Violenta la orden. Le manda mensajes con otra persona. Porque no soy yo, fue la otra persona, pero el mensaje vino de usted. O sea, usted mandó a una amistad en común que hablara con esa persona. Usted violenta la orden. Le escribió un email. Usted violenta la orden. Violenta la orden. Usted pasó por la casa de esa persona. Usted violenta la orden. ¿Qué es lo que pasa con esto? Todas esas leyes, menos una. Hay 4 leyes que es delito grave.
hay una que es delito menos grave y es la 148, la agresión sexual. Lamentablemente esa ley, usted violenta una orden y es un delito menos grave, pero en las demás son delitos graves. ¿Ok? Se cometiere se cometiere un acto de vandalismo que destruya propiedad de los lugares inmediatos o relativamente cercanos al hogar residencial, escuela, trabajo o vehículo de determinada persona o miembro de su familia. No tengo que explicarlo, está claro. Se cometiere por una persona adulta contra un menor. Se cometiere contra una mujer embarazada. Se cometiere contra una persona con la que se sostiene una relación afectiva o intrafamiliar de convivencia domiciliaria en el que no haya existido una relación de pareja según defina la ley 54. ¿Okay? Se utilice cualquier dispositivo tecnológico para determinar o monitorear la localización o movimiento de una persona sin que medie la autorización expresa de dicha persona. Detective que me está viendo, si es que hay algún detective aquí que me está viendo, que yo entiendo que sí. Mire, detective, se acabaron los GPS. No puede poner más GPS, punto. Tiene que irse old school. ¿Y cuál es lo old school? Coja su carro y déle seguimiento a la persona. Se acabaron los GPS. No hay de otra. Si usted le pone un GPS y mangan ese GPS, usted se fastidió porque tras que le van a poner una orden de protección, le van a radicar cargo grave. Grave. ¿Ok? Bien. Se utilizará, ya leí eso. El tribunal podrá imponer la pena de restitución además de la pena de reclusión establecida en el proceso de castigo de cualquier persona por delito definido y castigado en esta ley. No impedirá el proceso de castigo en la misma persona de cualquier otro acto u omisión de violación cualquiera de las demás disposiciones de esta ley o cualquier otra. Y entonces me habla de la expedición de órdenes de protección. Yo me voy a ahorrar leer todo lo que está aquí, ¿ok? Excepto uno que voy a leer, que es el B. Ese lo voy a leer y le voy a explicar por qué no voy a leer todo eso. Porque el procedimiento para solicitar una orden de protección es de esta ley a las otras leyes es el mismo. Es el mismo. Ok. Leo. Un patrono podrá solicitar una orden de protección a favor de cualquier empleado o empleada si dicho empleado o empleada es o ha sido víctima de acecho o de conducta constitutiva de delito según tipificado en esta ley. Y dos, los actos constitutivos de acecho han ocurrido en el lugar de trabajo a dicho empleado o empleada o en el inmediaciones de dicho lugar de trabajo. Antes de iniciar este procedimiento, el patrono deberá notificar de su intención de solicitar la orden de protección al empleado o empleado que es o ha sido víctima de acecho o de conducta constitutiva del delito según tipificado en esta ley. El patrono, que también esto es nuevo, el patrono puede solicitar una orden de protección a favor suya, igual que en violencia doméstica. El patrono puede solicitar una orden de protección bajo la ley 54 de la ley de acecho. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de la ley 54 a la ley de acecho? Que acá en la de acecho tiene que haber un patrón. En violencia doméstica no, con un incidente nada más. El patrono puede solicitar una orden de protección y cualquier persona puede usar una orden de protección. Ahora, ¿cómo se expide una orden de protección en Puerto Rico? Mire, si usted entiende que usted es víctima de esas leyes que acabo de mencionar, usted no tiene que llamar a la policía. Usted puede ir directamente
a las salas de investigaciones, de los tribunales generales de justicia de las 13 regiones judiciales. Allí usted dice los hechos que ocurrieron y el alguacil le va a dar el documento de cualquiera de esas leyes que yo les estoy indicando y les acabo de indicar. En este caso estamos hablando de la ley 284, tienen que haber dos incidentes. Antes, la ley me hablaba que tenía que haber 2 incidentes o más de aproximadamente 15 minutos. Ya no está. Es que hiciste un incidente, independientemente de cuánto haya durado, y hiciste otro más, has hecho. Ya está. No hay break. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Usted es víctima de cualquiera de estas leyes, usted va a ser tribunal, va a hacer investigaciones, le cuenta algo así, le va a dar un documento, usted lo va a llenar, va a decir los incidentes que ocurrieron. Una vez usted lo llena, se lo entregan al juez, se radica en la secretaría de esas investigaciones, se la pasan al juez y el juez tiene 2 opciones: escucharlo, leerlo y escucharlo usted, o leerlo solo, y él determina si va a dar una orden de protección o a citar. Si cita, eso es una fecha automática que lo van a citar a usted y a la otra parte. Usted queda citado en el momento. Si piden una orden de protección, eso es una orden de protección ex parte. ¿Qué significa ex parte? Que se escuchó a una sola parte. Por lo tanto, para seguir el debido proceso de ley, se tienen que escuchar las 2 partes. Por eso es que hay otra vista para saber y determinar el juez si se expide por más tiempo esa orden de protección o no hay elementos para expedirla. ¿Ok? Y puede ir cualquier persona de 18 años o más a solicitar una ley, con excepción de la ley 57, que son menores. Si es un menor, tiene que ir un adulto a solicitar una orden de protección. ¿Ok? Seguimos por aquí. Ya yo dije el procedimiento. Obviamente, si hay una orden de protección ex parte, tienen 5 días para citarlo. 5 días. ¿Ok? Si hay delito, el juez puede referir al Departamento de Justicia o a la policía para que investigue y se radiquen los cargos bajo esta ley. ¿Ok? Ya expliqué lo que es una orden ex parte, que es el artículo 7. El contenido de las órdenes de protección, ya yo lo dije. Lo único que no dije es que la orden de protección tiene que tener la firma del juez y tiene que especificar claramente el comienzo de esa orden y cuándo termina esa orden. Jóvenes, no hay orden de protección vitalicia. ¿Qué significa vitalicia? Que no hay una orden de protección para siempre. Eso no existe. Esto es un remedio de seguridad y no puede ser para siempre. Tiene que haber una caducación. ¿Ok? La más que yo he visto, la orden de protección que más larga yo he visto en un tribunal han sido 7 años. ¿Ok? Y fue una violencia doméstica. No orden de protección por violencia doméstica. Son 7 años. Es la más larga que he visto. ¿Ok? ¿Quién decide eso? El juez, depende de lo que esté escuchando, de los hechos que esté escuchando, qué tan graves hayan sido. El juez es quien decide. Esto ya lo expliqué. El incumplimiento de las órdenes de protección. Ya yo expliqué aquí cómo se violenta una orden de protección. De todas las maneras posibles. Si usted la violenta, ese papel que tiene esa persona para la policía se convierte en una orden de arresto bajo la regla 11 de procedimiento criminal.
y a usted lo van a arrestar y a usted lo van a poner en una celda porque esto es un delito grave. Violentar una orden de protección es delito grave con excepción de la ley 148. Todos los demás son graves. Lo van a arrestar, lo van a poner en una celda y según las reglas de procedimiento criminal, la policía tiene 36 horas para dejarlo en una celda. ¿Ok? Esa es la ley. ¿Ok? Aquí yo entiendo que yo termine con esta ley porque no creo que vaya a haber algo más importante. Vamos a ver. Uh-huh. Obviamente le van a poner unas condiciones bajo la fianza. ¿Ok? Los formularios de la orden están en todas las investigaciones, que ya yo se lo dije. Usted le pide ese formulario a los alguaciles y así de fácil se acabó la ley. La ley es cortita, esta ley es cortita, solamente tiene 16 artículos. Sí, que yo entiendo que sí, aquí hay estudiantes míos de detective privado. Mi gente, pónganse al día con esto. Yo siempre les dije en el salón que este es el talón de Aquiles del detective privado. ¿Ok? Pues mire, sepa que esta ley cambió, ya no son 15 minutos, como yo les enseñé, ahora son 2 incidentes, no importa lo que duren, 1 minuto, 2 minutos, segundos, 2 incidentes. Ahora se le va a erradicar delito menos grave, se le puede erradicar delito grave sin tener una orden de protección, y ya usted sabe que si usted violenta la orden de protección, es un delito grave. En adición, los GPS se acabaron. Detective privado que estudió conmigo, que está aquí en este canal, y el que no estudió conmigo, que está en este canal, que quiera ser detective, que estudió, que va a coger la revalida ahora, o que piense ser detective, se acabaron los GPS. Porque cuando vayamos a estudiar la violencia doméstica, que yo voy a discutir la ley 54, también allá habla de los dispositivos electrónicos, los GPS. Se acabaron. Tiene que haber una justificación legal para usted ponerle un GPS a una persona. ¿Ok? Estamos. Bien. Entonces, eso es todo con esta ley. Ya la terminé. El miércoles decido que otra ley. Voy a tratar de hacer estas leyes de órdenes de protección. Eh, la 121, la 57, la 148 y violencia doméstica. Voy a tratar de hacerlas que pues para que como son similares cada una, con excepción de una, que es la 148, que ya les dije, violentar una orden de protección para la ley 148, que es la ley 148, ley de agresión sexual. ¿Ok? Se violenta esa ley, ahora es un delito menos grave. Esto, vamos a ver qué pasa. Si esa ley la ponen también como estas, delito grave. Pero, pero, como les dije, voy a hacer estas leyes que se asemejan bastante porque tienen órdenes de protección. Y usted puede ir civilmente y usted puede ir criminalmente. Si estas leyes todas tienen esas dos partes, civil y criminal. Civil es que si usted solicita una orden de protección, porque eso también lo preguntan mucho, usted va al tribunal a solicitar una orden de protección, eso es un acto civil. No le daña el récord. El que usted tenga una orden de protección no daña el récord. Ahora está las certificaciones de la ley 266. ¿Cuál es la ley 266?
Es una certificación donde ahora la policía de Puerto Rico, cada persona en Puerto Rico que tenga una orden de protección, se tiene que hacer un registro. ¿Ok? Y ese registro va a decir cuántas órdenes de protección usted tuvo. Por la ley 266, perdón, por la ley 54, por la 121, por la 57. Esas son las tres leyes, esas son las tres leyes que cubre esa certificación de esa ley. ¿Ok? Así que, como siempre les digo también, dale like, comparte, suscríbete, ¿ok? Y dale me gusta para que me ayuden con el canal, ¿ok? Se los pido por favor para que este canal crezca. Se los voy a pedir de favor. Y nada, cuando yo termine todas estas leyes importantes que son para el beneficio de ustedes, en los intervalos voy a tratar de hacer entrevistas, con distintos abogados que yo trabajo, para que ustedes vean los insumos de esos abogados, para que y hablen de sus experiencias, de cómo ellos litigan en los casos. Para que usted tenga por aquí como un conocimiento, ¿verdad? Y esos abogados hablen y usted sepa cómo es que se desenvuelve en las cosas de los tribunales. Además de lo que vemos en las noticias y vemos los casos. Gente, el caso de Audrey Nix se va a televisar. Voy a ver el caso y haré un video sobre eso. Recuerden que esa muchacha tiene 2 casos. Voy a estar comentando sobre eso. Así que nada. Subo un short miércoles y el miércoles digo que le voy a subir el jueves. Así que los espero pronto. Gracias por su atención y hasta aquí Hablando en Ley. Los veo.